Muy buenos días, jóvenes. Vamos a retomar nuestras clases después de una semanita de descanso que nos hizo bien. Pudimos descansar, dormir un poquito más, levantarnos más tarde, acostarnos más tarde, aunque estoy seguro que ustedes siempre se acuestan tarde. Entonces creo que ahí no hubieron muchos cambios, pero por lo menos se pudieron levantar un poquito más tarde. Vamos a trabajar. Quiero hacerles una observación. Eh, Se modificaron las fechas de las entregas de tareas. Pueden entregar las tareas esta semana como que hubiéramos tenido clases la semana pasada. Únicamente con anatomía se les va a permitir que se entregue la tarea mañana porque pues yo había hecho los cambios en la plataforma, pero realmente no sé qué pasó. Hasta ayer uno de sus compañeros me notificó de que no había subido tu tarea y qué podía hacer porque estábamos de descanso y tenía razón. Entonces ya modifiqué las fechas de entrega para que puedan entregarlas adecuadamente. Así que después de esa aclaración, vamos a comenzar con nuestra clase de esta semana, que esta clase pues es muy importante porque, necesito que pongan atención, porque también ya desde el día domingo les publiqué que vamos a tener nuestros exámenes parciales. Vamos a tener nuestros parciales y vamos a incluir todavía esta clase dentro del examen. Por lo tanto, pongan suficiente atención. La clase es el examen es el día de mañana. Habilitaré el portal desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde para que puedan hacer su parcial. Por favor, no acepto ningún tipo de excusas para poder realizarlo porque les estoy dando suficiente tiempo. Se me fue la luz, X, Y, Z, razón, pues hay un buen tiempo para poderlo hacer. Desde las 7 de la mañana pueden ingresar y más de algún periodo libre tienen. Mis exámenes no son muy difíciles, ustedes lo saben. Nervios espinales y dermatomas. Muy bien, ¿qué son los nervios espinales? Pues básicamente los nervios espinales son cordones nerviosos que salen desde la médula espinal, que llevan una neurona o un grupo de neuronas que llevan información desde el sistema nervioso central hacia el exterior, o sea, hacia los órganos efectores. Los nervios espinales van a ser parte del sistema nervioso periférico y básicamente les vamos a decir que tienen dos raíces, una raíz anterior motora y una raíz posterior o sensitiva. Pues básicamente estas raíces, que va a ser la raíz, la porción sensitiva va a salir del cuerno. ¿Se acuerdan de la médula espinal? Del cuerno posterior o del asta posterior es la porción sensitiva y del asta anterior o cuerno anterior la raíz motora. Estas dos se van a unir ¿cómo se llama? Se van a unir para formar un nervio espinal y de cada nervio pues van a salir ramas en las cuales va a ir una porción sensitiva y una porción motora. En el nervio espinal, en la raíz posterior, vamos a ver que va a haber un ensanchamiento al cual le vamos a llamar el ganglio espinal, que va a ser un cúmulo de células, que va a ser como que si fuera un núcleo de los que veíamos en cerebro o en cualquiera de las estructuras del mesencéfalo, donde va a haber un grupo de neuronas encargadas de hacer una transición o un relevo, una sinapsis. ¿Por qué? Porque es sensitivo. La neurona sensitiva va de entrada mientras que la motora va de salida. Y entonces va a haber un relevo de la neurona sensitiva en el ganglio raquídeo para que pueda entrar la señal hacia la médula espinal. Diferencias entre los tipos de nervios. ¿Se acuerdan que vimos los nervios craneales y los nervios espinales? Son diferentes en varias situaciones. Número uno, los nervios craneales son 12 pares, mientras que los nervios espinales son 31 pares. En el caso de los nervios craneales, estos pueden ser o motores, o sensitivos, o mixtos, ¿sí? Mientras que en el caso de los espinales, los nervios espinales son completamente mixtos. No hay solo sensitivos, no hay solo motores. Son mixtos. Los nervios craneales tienen funciones muy específicas. El nervio facial para el control de los músculos faciales, la sensibilidad, el trigémino, el óptico, por ejemplo, o el olfativo, que tienen solo
funciones muy específicas y muy determinadas. En el caso de los nervios espinales no es así. Tienen funciones diversas, tanto de la rama sensitiva como de la rama motora, porque van a un área específica que vamos a ver más adelante, que van a un área específica y que van a ser los encargados de controlar esa área del cuerpo en específico. Pues básicamente tenemos 8 nervios cervicales, 8 o nervios espinales cervicales, 8 de cada lado. Tenemos 12 nervios dorsales, 12 de cada lado. Tenemos 5 nervios lumbares, 5 nervios sacros y un nervio coccígeo. Ahora bien, a nivel de los nervios, pues vamos a encontrar que dependiendo la complejidad de algunas zonas, se unen varios grupos de nervios espinales, se unen y van a formar un plexo, que el plexo va a ser la unión de varios nervios espinales con el propósito de intercambiar información de una área en específico. Los plexos van a ser 6 plexos los que se forman. El primer plexo está formado desde el primer nervio cervical hasta el cuarto nervio cervical. Normalmente se les denominan, si es cervical, C1, C2, C3, C4 hasta C8. Y del C1 al C4 se va a formar el plexo cervical que va a controlar el área del cuello. El plexo braquial va a estar formado por los nervios C5, o sea, del quinto cervical al octavo cervical, y el primer nervio torácico. Va a estar formado C5, C6, C7, C8 y T1. Estos 5 nervios van a formar el plexo braquial, y este plexo braquial es un plexo nervioso que va a formar parte del control de la mano, del brazo. Por eso se le llama plexo braquial. En el caso de el plexo lumbar va a estar formado por L1 a L4, L1, L2, L3 y L4, que van a ser los encargados de la movilidad de la columna lumbar. El plexo sacro va a ser el encargado de la formación del control, del miembro inferior. Así como hay un plexo braquial, el plexo sacro va a ser encargado de la formación de los nervios que van hacia los miembros inferiores y van a estar formados por S1, S2 y S4. El plexo coccígeo es importante porque va a formar parte de la parte baja de la columna y va a estar formado por la unión de S4 y S5. Y finalmente, el plexo pudento, que es muy importante, el nervio pudento, porque va a inervar la región del periné, que va a ser el piso pélvico y los órganos sexuales, va a estar formado por la unión de los nervios S2, S3 y S4. Importante que se lo sepa. Ahora bien, les decía que los nervios van a áreas específicas. Pues básicamente esa área específica a la que se dirige el nervio se le llama dermatoma. La definición de dermatoma es que es el área de la piel inervada por un solo nervio raquídeo y su ganglio espinal. ¿Por qué su ganglio espinal? Por la raíz posterior que ya vimos, que va a funcionar como parte de la raíz sensitiva. Los nervios cutáneos van a llegar a la piel y van a recoger la sensibilidad de esta. A cada nervio cutáneo se distribuye en un área específica de la piel, y a esa área es a la que se denomina el dermatoma. Esa imagen que ustedes ven ahí es el mapa de los dermatomas. ¿Por qué se ve de esta forma? Por ejemplo, la porción superior la cabeza está inervada por el nervio facial y ramos de C1. C2 va para el cuello y ya van ustedes viendo cómo se van distribuyendo estas zonas. Ven en el tórax, la primera área del dermatoma es T2, T3, T4, T5 y van formando como bandas alrededor del cuerpo. Ahora ustedes me dirán, ¿y por qué en los miembros superiores y en los miembros inferiores se ve todo eso como al revésado, como mezclado? Hay una teoría. Bueno, esto que ven ustedes aquí, ¿por qué esta distribución de los nervios
en el miembro inferior y en el miembro superior. ¿Por qué se ve así? Pues básicamente se ve así porque hay una teoría que dice que durante los rasgos evolutivos, los rasgos bioevolutivos, pues nosotros éramos al inicio cuadrúpedos, o sea, nos desplazábamos sobre nuestras 4 extremidades y entonces a la hora de estar en esa posición, la distribución de los nervios es mucho más lógica, porque si es como que partiéramos al cuerpo con cuchillo, como que fuéramos un pastel, como que fuéramos rodajas de carne. Pero a la hora de nosotros, después de la bioevolución, no digievolución, sino la bioevolución, pasamos a la posición en posición erecta, en posición de bipedestación, pues básicamente los nervios siguieron su misma disposición y el dermatoma quedó como tal. Pero, pues, este es el mapa de los dermatomas. Cómo es que cada área de la piel está inervada única y exclusivamente por un nervio, ¿verdad? ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Muy bien, meninges y líquido cefalorraquídeo. Esta clase va a hablar sobre 2 temas porque pues perdimos la semana pasada y necesitamos cubrir todo. El cerebro es un órgano muy importante, es un órgano vital, porque aun y cuando el cerebro falle y mantengamos la vida con métodos artificiales, de todos modos ya no es vida. Se puede decir que ya no es vida, porque el cerebro ya no tiene conciencia, ya no puede manejar las situaciones propias y por eso es que está bien protegido. Hay muchas capas que van a cubrir el cerebro. Estas capas, dentro de las cuales vamos a encontrar a la piel, la aponeurosis de los músculos, el periósteo, que es la capa que recubre el hueso como tal, y después vienen 3 capas importantes. Las meninges. Las meninges son capas de protección del cerebro que van a envolver al cerebro, y no solo el cerebro, sino todo el sistema nervioso central. Van a estar formadas por tejido conectivo y son 3. Desde afuera hacia adentro, la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Vamos a ver cada una de ellas. La dura madre es una membrana fibrosa, gruesa y muy resistente. Es la más dura de todas, por eso se llama dura madre. Va a ayudar a formar los senos venosos. Recuérdense que hablábamos de que en el cerebro no existen las venas, sino que los senos venosos son los encargados de recoger la sangre, y va a haber un espacio entre la dura madre y el periósteo que se le va a llamar el espacio epidural. Ese espacio es un espacio virtual, significa que no existe. ¿Cómo así? Me van a decir. Normalmente estos están totalmente pegados y no hay nada ahí adentro, por eso se llama virtual. Pero si nosotros le ponemos agua, le ponemos sangre, le ponemos aire, este espacio se genera y entonces sí va a existir. A este espacio se le llama espacio epidural. Necesito que se queden con esos nombres de los espacios y dónde se ubican, porque nos va a servir para algo más adelante. La aracnoides es una capa un poco más delgada, va a estar formada por conjuntiva, se considera una serosa, va a estar unida justo por debajo de la dura madre. Hay un espacio también virtual entre la dura madre y la aracnoides que se va a conocer como el espacio subdural. Epidural, arriba de la dura. Subdural, abajo de la dura. Es la responsable de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, por eso se le considera una sedosa. Y la pía madre, que es la capa más interna de todas, va a estar íntimamente unida al cerebro, va a estar prácticamente adosada, pegada, fusionada con el cerebro, y por eso también se le llama la membrana nutricia, porque en su interior se encuentran muchos vasos sanguíneos. Ustedes ven acá, aquí está la aracnoides, y en su interior hay vasos sanguíneos. Por eso se le llama la membrana nutricia. El espacio que se encuentra arriba de la aracnoides y por debajo de la aracnoides y arriba de la pía madre, se le conoce como el espacio subaracnoideo, y en este espacio es donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver, esto es un cerebro real. Esta capa que se ve más externa es la dura madre.
¿sí? Aquí tenemos la piel, este es el hueso y aquí vemos la dura madre, esto que se ve acá. Entre la dura madre y el hueso, el espacio epidural. Luego viene el aracnoides, que es esta capa fibrosa que nosotros vemos acá, que viene el aracnoides y entre aracnoides y dura madre, espacio subdural. Y finalmente la piel madre, que está íntimamente unida al cerebro, está la pía madre y entre la pía madre y el aracnoides, el espacio subaracnoideo. Ahora bien, ¿por qué les pedía que se quedaran con esa imagen? Porque resulta que uno de los problemas más frecuentes son los traumas, o sea, los accidentes, los golpes. Y estos espacios, que son espacios virtuales, pueden llegar a ser ocupados por sangre después de un golpe muy fuerte. Vamos a ver que la colección de sangre dentro de la cavidad craneal se va a llamar hematoma. Si el golpe fue suficientemente fuerte para generar sangrado, se va a formar un hematoma. Si hay un hematoma, el trancazo fue fuerte, así de simple. Vamos a ver que hay 4 tipos de hematomas intracraneales, o sea, dentro de la cavidad craneal. El hematoma epidural, que el hematoma epidural se va a encontrar en el espacio epidural, o sea, entre el cráneo y la dura madre. La característica de este hematoma es que va a generar una imagen de lente biconvexa, o sea, como un óvalo más o menos. ¿Por qué? Porque como va a estar íntimamente unida la dura madre con el hueso, va a formar como una cápsula alrededor de ese hematoma. Luego viene el hematoma subdural, que el hematoma subdural se va a ver o va a estar en el espacio subdural, o sea, entre la dura madre y la aracnoides. Este se va a ver como una forma de media luna. ¿Por qué? Porque aunque la dura madre y la aracnoides están bastante unidas, si hay sangre, poco a poco se va a ir abriendo ese espacio virtual que va a ser el espacio subdural. El hematoma subaracnoideo se va a ver como se va a ver cómo se pintan las circunvoluciones del cerebro y se va a ubicar entre la aracnoides y la pía madre. Como en este espacio subaracnoideo circula agua, circula líquido, pues es fácil verificar dónde se encuentra la sangre. Porque la sangre, a nivel de los estudios de imagen, porque esto se tiene que ver por medio de tomografía, no por radiografía, sino por tomografía, la sangre se ve blanca mientras que el agua se ve negra. Y los hematomas intracerebrales que se ven como colecciones blancas dentro del cerebro, que es porque algo pasó, ya sea que el golpe fue lo suficientemente fuerte como para lesionar el tejido cerebral o algún vaso que se rompió desde adentro del cerebro. Este es un hematoma epidural. Ven cómo se mira la imagen en lente biconvexa, o sea, convexo aquí y convexo aquí, y cómo desplaza las estructuras cerebrales. Normalmente hay una línea media, y cómo es que en este caso generan algo que se llama efecto de masa, o sea, que empuja todo para poder ocupar este espacio. Aquí deberíamos de ver el cuarto ventrículo, los ventrículos laterales, así como se ven aquí, pero si se dan cuenta están colapsados. ¿Por qué? Porque la sangre está empujando aquí. ¿Se acuerdan de la ley de Monroe-Kelly? ¿Sí? Esta sangre está desplazando primero al líquido cefalorraquídeo que se encontraba dentro de los ventrículos laterales. Ahora bien, este es un hematoma subdural. El hematoma subdural va a formar una especie como de media luna. Sí va a haber desplazamiento de la línea media, pero no va a ser tan marcado como en este caso. Aquí sí se está comprimiendo el tejido cerebral en una sola parte, mientras que en este se va a comprimir casi que parejo. El hematoma intracerebral, que aquí se ve, no están separadas las meninges, no están separadas, no están en los espacios, sino que está dentro del cerebro. Esto es un hematoma intracerebral y un hematoma subaracnoideo. Si ustedes se dan cuenta, aquí en esta imagen se ve estas áreas pintadas de negro.
¿Por qué se ven pintadas de negro? Porque aquí en este espacio hay líquido, el líquido cefalorraquídeo. Mientras que aquí se están pintando estas circunvoluciones con un color blanquecino que significa que es sangre. Miren estas imágenes, tal vez vengan en el examen, les va a tocar clasificar qué tipo de hematoma es dependiendo de en qué espacio se encuentra. Ya sea que le diga qué hematoma es o en qué espacio se encuentra, de todos modos sigue siendo lo mismo. Hematoma epidural, espacio epidural. Hematoma subdural, espacio subdural. Hematoma subaracnoideo, espacio subaracnoideo. Está fácil. El líquido cefalorraquídeo. Ahora bien, el líquido cefalorraquídeo es también llamado líquido cerebroespinal, céfalo de cabeza, raquídeo de cola, raquis, o la columna, o la médula espinal. Por eso también líquido cerebroespinal, es un líquido incoloro, o sea, no tiene color, que va a estar alrededor del encéfalo y de la médula espinal, va a circular en el espacio subaracnoideo, los ventrículos cerebrales y en el canal ependimario, o sea, en el canal central de la médula espinal. Más o menos tenemos de 100 a 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo circulando en este espacio subaracnoideo. ¿Cuál es la función del líquido cefalorraquídeo? Tiene dos funciones. Número uno, amortiguar los movimientos del cerebro dentro del cráneo. Cuando yo estoy haciendo esto, no estoy moviendo solo el hueso, sino que también está moviéndose el cerebro dentro de la cavidad craneal. ¿Por qué no me lo lastimo? Porque el líquido va a funcionar como esa bolsa de aire que se va a desplazar, porque si yo me hago para acá, el cerebro también se va a desplazar para acá, pero el líquido va a venir y va a amortiguar para que el cerebro no choque con mi hueso en su interior. Pero también va a funcionar como una fuente de nutrición para el tejido cerebral, principalmente para el tejido de soporte, para las células de la neuroglia que van a estar alimentándose a través del líquido cefalorraquídeo. ¿De qué está formado el líquido cefalorraquídeo? Pues básicamente de agua y va a tener elementos propios del plasma. Normalmente se hace una comparación del líquido cefalorraquídeo con el plasma porque dependiendo de las concentraciones que estén en el plasma, o sea, en la sangre, esa va a ser la concentración que va a tener ese elemento en el líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, se habla que la glucosa es 2/3 partes el valor de la glucosa en el plasma. O sea que en este caso, si tiene 92, estamos hablando de 90, 2/3 partes es 60, 61. Si tuviera 150, por ejemplo, 2/3 partes es 100 para el líquido cefalorraquídeo. Pero para términos de evaluación solo necesitamos saber cuáles son esos componentes. Agua, glucosa, sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato y iones de fosfato y algunas proteínas importantes como la albúmina, la globulina y el fibrinógeno que puede estar en algún momento presente. Y células, se dice que este es un líquido acelular, o sea, no hay células en su interior, pero pueden haber linfocitos, o sea, células de defensa en muy poca cantidad presentes. Cuando hay un problema llamado meningitis, que es una inflamación de la meninge, que puede ser por infecciones bacterianas, fúngicas o virales, ahí se aumenta la cantidad de linfocitos y entonces nos sirve para hacer diagnóstico. Para hacer diagnóstico de meningitis normalmente tenemos que ver el color el color del líquido. Si el líquido sale turbio, amarillento o opaco, estamos hablando de que ahí hay algo más, porque el líquido normalmente tiene que ser claro. Se hace una punción lumbar, una punción a nivel de la columna lumbar, que es donde más o menos se calcula el lugar donde termina el cono medular y por debajo del cono medular pues ya no hay médula espinal y ahí se puede presionar para llegar al espacio, ¿cómo se llama? Para llegar al espacio subaracnoideo para poder sacar una muestra de líquido cefalorraquídeo. Ahí también es el punto donde se coloca la anestesia cuando se
la famosa epidural, solo que en este caso el punto solo busca llegar al espacio epidural para dormir las raíces sensitivas de los nervios espinales a nivel lumbar. Ahora bien, este líquido tiene una circulación, así como la sangre que sale desde el corazón, también el líquido cefalorraquídeo va saliendo desde un lugar y va a terminar en otro lugar. ¿Dónde se forma el líquido cefalorraquídeo? Recuérdense que hablábamos de que dentro del cerebro hay unas cavidades que son los ventrículos laterales y ahí hay unas granulaciones llamadas los plexos coroideos. Estos plexos coroideos son los encargados de la fabricación del líquido cefalorraquídeo. Una vez fabricado, pues se junta dentro de los ventrículos laterales y por medio del agujero de Monro sale de los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo. Del tercer ventrículo sale a través del acueducto cerebral hacia el cuarto ventrículo que está entre el puente, la médula oblonga y el cerebelo, si se recuerdan, que va a ser el cuarto ventrículo. Del cuarto ventrículo sale a través de los agujeros de Magadin y de Luschka, van a salir hacia lo que se conoce como la cisterna magna, que va a ser un lugar donde se va a juntar una gran cantidad de líquido cefalorraquídeo y a través de ahí va a circular hacia el conducto ependimario y hacia el espacio subaracnoideo. Del espacio subaracnoideo va a llegar a las vellosidades aracnoideas, donde va a ser reabsorbido y llevado hacia la sangre para nuevamente empezar la formación en los plexos coroideos. Y eso es básicamente la circulación de líquidos cefalorraquídeo. Para la siguiente semana vamos a iniciar a ver el sistema circulatorio con su introducción. Tenemos una sola página que leer, jóvenes, así que los quiero pilas para ese día. 3 Guerras, página 111, y para realizar en casa van a hacer 2 tareas. En la tarea 4 van a subir las láminas 4.15, 4.16, 4.28, 4.29, 4.30 y 4.31. Y en la tarea 5 van a subir la lámina 4.17 y 4.18 de la anatomía de Netter. Un gusto, espero que les vaya bien en el examen, estoy para servirles. Nos vemos en nuestra siguiente clase que nos corresponda. Así que un saludo, nos vemos la próxima clase.